¿Qué tal? Les damos la bienvenida al Festival del Bien Público. Una vez más, la mejor creatividad del mundo para pensar los temas de nuestro tiempo. Y hoy vamos a hablar de infancias trans. Y lo vamos a hacer con grandes invitados, pero con la creatividad del mundo. En los últimos años proliferaron, porque es un tema importante, ¿no? Y que empieza a crecer la importancia de visibilizar las infancias trans. Hablemos a partir de datos concretos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infancias trans? Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permite eliminar las barreras, evitar el sufrimiento de las familias y sobre todo la discriminación y las violencias, uno de los padecimientos, ¿no?, más habituales. Un poco más de información al respecto. La Ley de Identidad de Género de nuestro país, la 26.743, es pionera y vanguardista a nivel internacional. Lo que hace es despatologizar por completo y visibilizar la identidad trans en todas sus etapas. Y justamente para empezar con esto, vamos a dar el puntapié inicial desde la creatividad con una campaña que realizó la ONU en este año 2022. La mayoría de las campañas están hechas entre 2019 y 2022. Se llama Unbox Me, hablar de eso que nos representa y hablar de eso que nos da identidad. कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली जो मैं हूँ वो उन चीजों के अंदर छुपी हुई थी और उसके अंदर एक मेरी मम्मा की लिपस्टिक थी, गुड़िया थी, ज्वेलरीज। कितनी बेचैन हो के As a kid, I did not understand what a trans person is. I always felt I'm a woman. But I was not allowed to share it with anyone. लड़के का लड़की बनना, तो इसीलिए मुझे मतलब मार पड़ती थी, इसीलिए मुझे छुपाना पड़ता था ये सब। पहले मैं घर को क्यूट कर चुकी हूँ। तुमसे मिली फैमिली की याद सबको आती है कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। खून तो उन्हीं का हूँ। तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। हाँ, हाँ, हाँ। ये चूड़ियां मैं बचपन में पहनती थी। ये सब मतलब देखकर ना मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। So I'm gonna open this. It says Santosh Kumar. This is Lakshman's box. A razor. A nail polish. A lovely bracelet. And we also have a little note. I like to look in the mirror when no one else is looking. कितनी अकेली। Let's look at children in the way that they look at themselves. Let no child have to hide from the world. Naciones Unidas con este mensaje y qué datos contundentes respecto de una problemática en India, ¿no? Que es en todo el mundo, pero en este caso en India, que se tienen que ir por los estigmas, ¿no?, de sus casas, las infancias trans a los 15 años en promedio. Tremendo, ¿no? Este escenario vamos a charlarlo en minutos, pero antes algunos datos de esta campaña. Descubrime. Unbox Me quiere decir abrí la caja para ver qué hay dentro, si uno lo traduce en el sentido, pero está bien, descubrime, porque en definitiva esa caja cuenta qué es cada persona. Realizada por la Organización de Naciones Unidas desde India, pero de manera internacional en este 2022. La agencia es FCB India, FCB Chicago, es un video. Los premios, bueno, ganó un bronce en los Leones de Cannes, 2 concretamente, uno en cuanto a lo social y influencer, para destacar en cuanto a la iniciativa destinada, dice el objetivo de esta campaña, a crear conciencia sobre los derechos de los niños transgénero en todo el mundo. Bien.
Esta es una campaña, esta es una impronta, pero muchas veces cuando uno ve una campaña realizada en otra época que marca algo, por ejemplo, importante para las mujeres cis, para las mujeres quiero decir cis cuando alguien no es trans, vamos a explicarle quizás a muchas personas que estas terminologías les pueden quedar lejos y está bueno que las conozcan, se hizo una campaña que tiene que ver con el primer corpiño. Esta era una famosa campaña brasilera que se volvió a hacer con una protagonista trans, para contar eso y contar lo que significa en la vida de una chica trans. Vamos a compartirla. En 1987, Oliveto Washington creó una de las piezas publicitarias más famosas de la televisión brasileña, titulada El primer sostén que nunca olvidamos. Presentaba a una niña que encuentra una caja rosa en su cama con un corpiño blanco. El primero en su vida. Inspirada en este caso publicitario, Mi primer sostén aborda el escenario de violencia y prejuicio contra las personas transgénero. Hijo, está la cena lista. La nueva versión es un corto basado en la historia real de Hugo Calvan, quien a los 10 años cambió su nombre de nacimiento a Ludmila en su documento y a los 12 años recibió su primer sostén. Si para una chica cis el corpiño es un rito de iniciación, la campaña propone imaginarse lo que esto significa para una chica trans. Para hacer esta versión se buscó a alguien que realmente tuviera una historia similar. La actriz Ludmila Galván es una adolescente trans argentina que pasó por la misma situación en su vida real. Los últimos años de mi vida parece que he vivido en duelo. Y de la misma forma que aprendí a dejar a su madre irse, entendí que llegó el momento de dejar a mi hijo partir. La versión creada en 1987 fue consagrada con un León de Oro en el Festival de Cannes y fue incluida en el libro Los 100 mejores comerciales de todos los tiempos. Siempre fue niña adentro. Una niña por fuera un nene, pero ella una mujer. Pueden ser lo que quieran ser y sean libres. No lo oculten. Si les gusta hacer algo, háganlo. Bien, y desde la experiencia personal y desde el estudio, desde ser un especialista, nuestros dos invitados son de primera. En primer lugar, le damos la bienvenida a Xavier Andonegui, que es actor y bailarín. Bienvenido. Muchas gracias. Y al doctor Adrián Elien, que es psiquiatra especialista en sexología y atención de la salud transgénero, una eminencia en este tema. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, a los Buenas dos bienvenidos. Bueno, empiezo por vos, Xavier. De lo que viste, arrancamos por el principio, arrancamos por lo que pasa con la campaña realizada en India, ¿no? Una problemática que quizás uno dice, es India, pero también pasa acá. Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante darle visibilidad, porque a mí me pasó yo lo supe a los 4 años. Bueno, muy rápido. Es que en realidad es en la época que se descubre, o sea, hablándolo con doctores, con médicos, bueno, de hecho Adrián debe saber, es como la época de descubrimiento del niño. Y es muy importante que en esa época, en ese momento, tenga o representación en la cual se pueda sentir identificada o simplemente pueda expresar lo que le pasa. A mí me pasó que de los 4 a los 8 yo lo puedo vivir libremente a través del juego. Claro. Pero una vez que pasaron los 8, que uno ya empieza más, digamos, en la escuela primaria en sí misma, porque en primer grado a uno lo dejan jugar un poco más, pero ya cuando pasa a segundo ya empiezan a haber normas que no se pueden romper más. Lo binario, ¿no? O sea, varón, mujer, como si no existiera otra posibilidad de autopercibirse, ¿no? Exacto. Y
las filas, era muy claro, era fila de nenas, fila de nenes. A mí me pasó con la fila de nenas, encima siendo el más bajito de todo el aula, era primero y en la fila de nenas. Y yo me cambiaba de fila. Y mis compañeros no tenían problema con eso. Pero cada vez que me veía la maestra, me decía, cambiate de fila, vamos a cantar a la bandera porque yo iba a la tarde. Entonces era toda una cosa puesta en obligarme a mí a hacer algo que no quería. Porque si vos me veías mi mochila no tenía nada rosa, o sea, si vos me veías las cosas era todo lo más o neutro posible o tirado a lo masculino. Pero mis padres con eso no tenían problema. Claro, era la institución. Era la institución. Entonces, el tener representación desde chico es importantísimo. Total. Quiero que nos enfoquemos en lo que vimos en los spots en cuanto a sus miradas al respecto. ¿Qué te interesó? ¿Qué te pareció bien y qué te pareció mal de lo que venimos compartiendo? A mí me pareció bien el hecho de la importancia, ¿no?, de su caja, ¿no? Que es como... el Unbox Me. Claro, que es cosas que te llevan a ese momento. Quizás vos ahora lo ves con más libertad, ¿viste? Y eso está buenísimo, el poder tener cosas de la niñez que quizás en tu momento te dolieron, pero que ahora lo ves a la distancia y decís, qué bueno poder tener mis recuerdos cuando yo era libre a mi manera, porque dentro de un cuarto quizás, pero libre. Claro, sin nadie juzgando. Sin nadie juzgando, sí. Doctor, la mirada de usted como especialista, como curador de documentales, digo, como autor de libros que después mencionaremos y como alguien que trabaja desde el Durán también, de lo que estuvimos observando, ¿qué sí, qué no? Bueno, en general todo sí. Me parece que visibilizar es muy importante. Sí. Me parece que la medicina durante mucho tiempo y aún hoy niega las identidades trans. Vos sabés que en medicina la palabra género no entra. Exacto. Es decir, se sigue formando médicos, médicas en el binario y solamente para atender personas cisgénero. Creo que hay algo de esto que debería cambiar. En esa mirada que deconstruye, que integra la diversidad. Entonces me parece que la niñez trans es una realidad que quizá no está presente en la pediatría. Primero, como autocrítica dentro de lo que es el sistema de salud. Y que es muy reciente la incorporación, digamos, de las identidades trans a la salud pública. Por supuesto, marcada por la ejemplar ley de identidad de género que tenemos. Claro, pero entonces, primero esto, la niñez trans existe. Segundo, me conmovió del primer spot publicitario, algo que cada vez pasa menos, pero muchas familias cuando tienen un hijo, una hija, un hijo trans, antes era muy común expulsarlos, ¿no? Y estas personas quedaban en situación de calle con lo que eso significa. Lo que muestra India, de alguna manera. Lo que muestra, ¿no?, India. Es una triste realidad que vivieron muchas personas trans en la Argentina, ¿no? Donde eran expulsadas de sus hogares simplemente por no cumplir la expectativa del binario. Y la medicina sigue de alguna manera promulgando que el sexo va a definir la identidad. Sabemos que sexo es una variable y la identidad de género, la autopercepción es otra, ¿no? Y que cada persona es dueña de su propia identidad. Entonces, creo que hoy las familias, y quizás Xavier es un ejemplo, acogen más a sus hijos, los protegen, los acompañan en sus procesos de transición. Pero creo que en otra época, y tenemos que hacernos cargo también como sociedad, eran excluidos de sus hogares, con lo que eso implica, ¿no? Las personas travestis no llegaban a una expectativa de vida de 40 años. Entonces toda una sociedad debería hacerse el replanteo, Total. No solo la medicina. Sí, sí, también en la perspectiva laboral. Digo, hay muchos temas que hemos tocado y que hoy volvemos a tocar. El último spot que vimos de Mi Primer Corpiño, ¿no? Reversionado a partir de un viejo spot brasilero y ahora llevado adelante por Ludmila, una chica trans de 12 años. ¿Qué te generó? A mí me conmueve porque son cosas que quizás antes la gente decía, ¿viste? Mientras que lo hagan en su casa solos no molesta. Y eso con toda la comunidad, digo, no solo con lo trans, sino con todo en general.
me parece que el hecho de que se le pueda dar visibilidad desde una chica que está pasando por su pubertad, porque en definitiva a 12 años estás en la época plena de las hormonas a mil, ¿viste? Y todo un descubrimiento, te conmueve desde lo más profundo, porque decís, ok, nos están escuchando como comunidad. Y eso para nosotros es súper importante. También muchas personas que quizás esta noche, a través de este programa, se enteran de realidades que nunca les tocaron o que nunca explicaron, porque a veces también es importante bajar, ¿no es cierto, doctor? La claridad. Le pregunto por el spot de Mi primer corpiño. ¿Qué le pareció? Lo mismo, a mí me conmueve porque, bueno, acompañé muchos chicos y chicas y chiques. Hablemos que también hay personas y chicos que no se identifican dentro del binario. Exactamente. Todos necesitamos esos rituales que nos identifican, que nos afirman en nuestro género. Y me parece que nos lleva a ese lugar, a ese tesoro que muchas veces escucho, digamos, cuando nos relatan jóvenes trans que entran en la pubertad. Y ahí, bueno, es un tema que muchas veces requieren, a veces sí, a veces no, requieren de la atención, básicamente del acompañamiento desde el sistema médico, que a veces tiene que ver con intervenir, con acompañar esos procesos desde algunas necesidades que algunos chicos tienen, a veces, y es un tema controvertido en todo el mundo, todo lo que significa los tratamientos, por ejemplo, hormonales, que muchos chicos, chicas necesitan. Quiero aclarar que no todos. Claro. Fíjense lo que significa cuando un tema es pedido por la sociedad en el sentido de la necesidad de hablarlo, ¿no? Lo que hablábamos con Xavier recién, ¿no? La necesidad de hablarlo, de visibilizarlo, de discutirlo, de problematizarlo en relación a esto existe, ¿no? Desde ahí lo que refiero. Fíjense la importancia que tiene que hasta una marca, porque en general hablamos de campañas de bien público, de ONGs, de instituciones, pero las marcas a veces corren atrás, corren por detrás. Algunos dicen cuando les conviene comercialmente. Pero en este caso, la marca que lleva adelante el spot que se viene, que tiene que ver con el pelo, con la protagonista, Sawyer, una chica trans, se jugó y fue muy criticada, pero sin embargo dijo, estamos de acuerdo por más que nos critiquen con hacer este spot. Sawyer is an old soul. She is our spunky and creative kiddo. Sawyer also happens to be a transgender girl. I remember the first time she was out in the community wearing the clothing she wanted in her hair, and she kind of was herself. And that was the first day where I saw her. She has always been super gender creative, and hair has been a big part of her transition. Once she told us that she identified as a girl, she immediately wanted to grow her hair out. It made me feel good and confident, and it made my insides match my outsides. This was a kid who knew who she was from such a young age, and as a mom, you always worry about your kids being loved and accepted. So I'm always telling Sawyer to never hide who she is. Always be herself. Never be afraid to step out and exist as the person that she is. Our family motto is everybody loves everybody no matter what path you follow. It means I can be who I am no matter what. It doesn't matter because everybody loves me. My advice is just be yourself and don't let anybody tell you who you are. Quienes nos visibilizan nos hacen sentir amades. Ese es el cierre, ¿no? Un poco lo venimos charlando y lo vamos a seguir charlando a partir de esta campaña que, insisto, que tuvo muchas reacciones porque los odiadores siempre tienen fuerzas, pero
hay convicciones, ¿no? Y eso es importante. Vamos a algunos datos de la campaña en esta placa. Sawyer y Ashley, las protagonistas, sobre el poder de la visibilidad realizada por Pantene, forma parte de esta campaña Beautiful LGBTQ, o sea, hermosos LGBTQ, realizada junto a la ONG Family Equality, Igualdad de Familias o Familias Igualitarias en 2021. Obtuvo más de 295.000 reproducciones en Twitter. O sea, vino a ocupar un lugar. Seguimos, tenemos más datos de esta campaña. Fue lanzada con el motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Una campaña que recibió mucho odio y que generó una respuesta nuevamente de la marca, diciendo: odien lo que quieran, pero estamos de acuerdo y estamos convencidos que estos mensajes son necesarios. Y en ese odio se nota la importancia del mensaje. ¿Qué pensás, Xavier, al respecto? Que era muy necesario. O sea, era muy necesario una marca tan conocida, ¿no? Claro. Porque todo el mundo la conoce. O sea, es difícil, digamos, vivir y no conocerla, por lo menos de haberla visto. Y que apoyen este tipo de cosas, sobre todo en la niñez. Que, digamos, es el momento que uno más necesita representación. Sí. A mí me pasó de vivir toda mi infancia, yo tengo 23 años, de vivir mi infancia prácticamente sin representación. Claro. Y además es psicología básica, pero lo que no se dice no existe, ¿no? Y en este caso se ubica desde ahí la importancia del mensaje. Y también del pelo, ¿no? Que es un tema. Sí, el pelo para la gente trans es polémico en el sentido cómico, ¿no? Porque es como muy importante para nosotros. O sea, mi pelo no dejo que nadie lo toque, no lo permito, pero simplemente porque me gusta que esté de determinada manera. Y nos ayuda mucho a encontrarnos a nosotros mismos. O sea, el poder jugar con eso, el poder divertirnos con eso, creo que nos da libertad para con nosotros, para encontrarnos. O sea, a mí el pelo fue una de las primeras herramientas que yo usé para encontrarme como persona. Claro, qué importante. Entonces eso es... Nada, es maravilloso. Camino, abre camino. Sí, exacto. Y Doc, ¿qué piensa respecto a esta propuesta? No, a ver, muy interesante, más allá del oportunismo que podemos decir, entre comillas, de la marca. Pero en este caso lo valoramos. Pero ¿no? acá, claro. a favor, suma. Me parece que el oportunismo suma, porque podría no hacerla perfectamente, y me parece que en este caso suma. Y lo que dice Xavier, digamos, nosotros todos tenemos una identidad y la expresamos de alguna manera. Más allá de los estereotipos, todos buscamos esa armonía entre esto que somos y cómo lo muestro. Me parece que el cabello es una forma de expresión y en este caso está como muy bien aprovechado porque esta niña necesitaba ese cabello, como Xavier necesitó cortárselo. Y es así, cada uno, y me parece eso está muy bien el apoyo de la familia también, que lo remarco, es realmente la aceptación familiar, quiero decirlo con mayúsculas, salva vidas. Claramente que la aceptación familiar da un espacio, da una visibilidad y da una aceptación y ayuda a los jóvenes y a las jóvenes a aceptarse o a afirmarse en esa identidad. Entonces, me parece que es muy linda y está muy bien lograda. Le pregunto algo que me parece que es central. El sistema público, el sistema de salud, quiero decir, ¿recibe, contiene o todavía falta mucho para que esto sea una realidad en cuanto a las personas trans? Le falta mucho al sistema de salud. En el hospital Durán estamos trabajando. Realmente las consultas aumentaron exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que durante la pandemia aumentaron y ahora mucho más siguen llegando semanalmente una cantidad enorme. Tenemos lista de espera porque básicamente el equipo no da abasto actualmente, ¿no? Y esto tiene que ver con la visibilidad, o sea que ahora que se habla más, las personas se acercan de una manera más fácil, vamos a decir. Yo creo que tiene que ver con la visibilidad, pero es un fenómeno mundial. Tenemos contacto con las asociaciones mundiales que atienden, somos profesionales que atendemos salud transgénero y tenemos contacto con las asociaciones mundiales y es un fenómeno en el mundo. Las primeras consultas están descendiendo en edades y claramente en lo que es pubertad adolescencia es el mayor número de consultas en el mundo. Ha cambiado la consulta y cada vez antes consultaban más mujeres trans, hoy consultan más varones trans.
no sabemos muy bien por qué es esta situación, pero creo que en el mundo la visibilidad, en el mundo los cambios legislativos, hay en el mundo cambios sociales, y creo que este tema, la revolución del género, es así, es un fenómeno mundial. Así que creo que es algo que el sistema de salud debería hacerse cargo y promover más formación y más centros que atiendan salud transgénero. Total. Decías que a los 4 años te diste cuenta, empezaste a construir o a encontrar tu género, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo fue, más allá de la familia, lo institucional, digo, el sistema de salud? ¿Cómo fue tu experiencia? Lo que quieras contar, digo, para también dar cuenta de que lo que cuenta el doctor desde la teoría es parte de una realidad concreta. Es que yo lo iba a decir, el Hospital Durán no da abasto, pero también porque yo me manejo en muchos grupos trans. Nosotros vamos por recomendación. Claro. Acá te van a tratar bien. Claro, nosotros no vamos de hecho, hay mucha discusión dentro de la comunidad el hecho de no atenderse con un médico, precisamente por la discriminación que sufrimos a través de los años. Claro. Entonces cada vez que se encuentra un médico que está bueno, che, anda con porque te va a tratar bien y te va a entender, que es lo más importante, porque precisamente esto de no tener educación dentro de la salud pública o dentro de la salud en general, también choca con que el médico, cuando vos le explicás tu situación, no te entiende. Claro, no empatiza. No empatiza, no te entiende, no te sabe atender, porque tu tratamiento hormonal tiene ciertos pasos a seguir, que si no lo sabe es como... No hay trabajo que se pueda hacer correctamente. Bueno, interesante esto. Volvemos a la creatividad y vamos a conocer la historia de Chloe en España, 2019. Es una de las campañas, digamos, que arrancan esta nueva ola de creatividad en torno a las infancias trans. La vemos y la charlamos. My Passenger es una canción escrita para visibilizar la transexualidad infantil. La actriz principal del video es Chloe Icart, una niña trans que se ha convertido en un ícono de la lucha de las infancias trans. El video cuenta su verdadera historia al descubrir su identidad de género. Chloe nació un 31 de marzo, el día de la visibilidad trans, lo que representa una marca en su destino. Chloe destaca que tener todo el apoyo familiar no garantiza evitar sufrimientos. Antes de los 8 años tuvo que cambiar de colegio 3 veces por el bullying y maltrato de sus compañeros. El videoclip fue dirigido por Liona, reconocida ilustradora y realizadora. Eligió llamarse Chloe porque viene del griego y significa verde, joven, fresco, y hace referencia a la hierba recién brotada, lo que le hizo mucho sentido al elegir su nuevo nombre, imaginando un nuevo comienzo. Su mamá y ella misma decidieron abrir una cuenta de Instagram para documentar lo que van viviendo en este proceso y permitir una ventana para todos los que estén transitando por un camino similar. Bueno, da la sensación cuando uno lo ve que acá lo que aparece también es la celebración de la identidad, ¿no? Digo, pese a todas... Que es un tema que me parece, a ver si ustedes coinciden, ¿no? Que es importante también siempre darle espacio, ¿no? No solamente hablar de los desafíos, de las problemáticas, de la necesidad de visibilizar, sino también la celebración de una identidad. ¿Qué pensás, Javier? Que está buenísimo porque si vos te das cuenta, ella lo pudo decir desde muy chica, ¿no? Y esto que hablábamos de la representación y el espacio que le dieron a ella como niña para poder decirlo, ¿no? Claro. Este espacio dentro de la familia y esa familia buscar, ¿no?, alternativas. Yo recién lo pude decir a los 17. Sabiéndolo desde los 4, recién lo pude abrir para con mi círculo más íntimo a los 17, que fue cuando, bueno, lo conocí a Adrián y estuvimos trabajando, digamos, de la mano con mi familia, con él, con el tratamiento, con todo.
Pero sí es súper importante que se le dé espacio a la niñez para poder expresarse como identidad en sí misma, más allá del género. Y además, lo que acabamos de ver, ¿no? También es un resumen, una síntesis muy apretada de un proceso, pero con un espíritu positivo, ¿no? Me parece que... ¿Cómo lo valorás desde ese lugar, lo que acabamos de ver? Que está buenísimo que se lo trate de esa manera, ¿no? No toda la comunidad trans es una tragedia y es todo malo. De hecho, yo creo que mi historia no fue mala. O sea, yo no sufrí discriminación. Ajá. En el sentido, en el colegio... Del bullying que veíamos. Claro, en el bullying yo no lo sufrí, no lo sentí, porque mis compañeros siempre me acompañaron. Quizás en el único momento que lo sentí fue en la secundaria, cuando me tenía que recibir, porque fue, para el año, digamos, de mi recibida, que la oficina de alumnos me dijo, mira, no sabemos si te podemos poner tu identidad, tu nombre con el cual vos te percibís en el título. ¿Por un tema legal? Por un tema supuestamente legal, pero en realidad... era falta de empatía. Era falta de empatía, porque si vos vas a la ley te dice que en los documentos vos tenés que estar con el nombre que te autopercibís. Exacto. Entonces, en ese sentido tampoco... Ya estaba la ley. Claro, tampoco tenían aval legal, digamos, para decirme eso. Entonces fue el único momento en el cual yo recibí bullying como tal. Doc, ¿qué viste en el spot? Bueno, varias cosas. El tema del bullying... que me hace por lo menos plantear el cuestionamiento de que dos espacios que son fundamentales en la infancia, que tienen que acompañar los procesos de transición, la familia y la escuela. Sí. Y muchas veces la escuela no está a la altura, a pesar de haber una educación sexual integral. La escuela sigue siendo binaria, los espacios y los baños de varones y de mujeres, las filas, como dijo Xavier, de varones y de mujeres, los uniformes. Y las escuelas que no respetan la ESI también, digámoslo, porque esa es toda una problemática que algún día abordaremos. Por supuesto, o las que no respetan las identidades. Claro. Tengo anécdotas un montón donde en mi recetario escribo, respétese la identidad de género autopercibida todavía a maestras, a directores de escuela. Es decir, que creo que falta mucho por deconstruir y creo que es importantísimo que la escuela acompañe, que la escuela rompa esas etiquetas binarias, porque eso va a permitir la integración, incluso en los juegos también, en educación física. Creo que deberían seguir deconstruyendo, seguir sumando. Y por supuesto que hay, como dijo Xavier, historias que acompañan y que no sufrieron bullying, pero la realidad es que muchos chicos lo sufren y la escuela tiene que intervenir a favor del interés superior de este niño, niña, niñe, que necesita integrarse, que necesita tener compañeros, porque no podemos perder de vista que lo importante es que siga estudiando, que haga sus amistades, que haga sus vínculos como cualquier chique, ¿no? Cualquier chico. Y sin exclusiones de ningún tipo, ¿no? Vamos a incorporar un concepto que quizás no mencionamos tanto, que es lo no binario. Pero no lo vamos a explicar nosotros en primera instancia, ni lo vamos a mencionar, sino lo va a mencionar Valen, desde Jujuy, a través de una explicación sencilla, pero a mí, después valorarán nuestros invitados hoy, pero digo, a mí me parece fantástico conocerlo de primera mano. Escuchen. Hay dos lugares donde se aprende todo, la casa y la escuela. ¿Y qué pasa si en la escuela no te enseñan sobre esto, no lo normalizan? No solo para que los niños se abran, sino para que también entiendan. Incluso podemos ayudar al niño. En mi caso yo creí que era un nene trans. Y no fui un nene trans. Solo estaba confundida, queriendo por no tener las herramientas suficientes para poder informarme de eso. Pero cuando conocí el término no binario, pude conseguir una herramienta más para expresarme. Por eso siento que lo que tendría que mejorar, que el ambiente familiar se informen, que en las escuelas se eduque sobre esto. Enseñarle lo básico, un niño puede ahorrarlo no solamente terapias o muchos conflictos con su género, sino también es una persona cisgénero desde el nacimiento, respetar a otros que no sean cisgénero o que no sean heteros. Bueno, esto que cuenta Valen con la naturalidad que tienen las infancias trans, en este caso, es un fragmento de un documental que está disponible en la web de la agencia Presentes, digo porque me parece que vale la pena que lo vean completo. Nosotros, por la dinámica del programa, elegimos un fragmento. ¿Qué te genera
Me encanta, porque además la naturalidad con la que lo cuenta, ¿no? Es como impresionante en eso, de cuando vos a la infancia le das información, ellos ya saben. O sea, lo pueden... Lo procesan al toque, claro, digamos. lo pueden procesar y se pueden identificar, que era lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa, digamos, el identificarse. Qué importante, ¿no? El identificarse. Claro, tema la identidad, que uno lo piensa en términos generales, la palabra, en la historia argentina, ¿no? Es tan central. Y ahora voy a su opinión, Doc, sobre lo que acabamos de ver. Bueno, me parece que más allá de la simpatía y la frescura que me gustó muchísimo, creo que trae algunos conceptos importantes. Uno es despatologizar, ¿no? Despatologizar. Despatologizar. Los médicos nos enseñaron a patologizar, claro. Digamos, y nosotros, los psiquiatras sobre todo, pusimos a toda la diversidad en los manuales de psiquiatría como una enfermedad. Es decir, el trabajo y por eso desconfían muchas veces del sistema médico, y creo que muchas veces con razón, porque tenemos que hacer un trabajo para despatologizar. Creo que el Niñe lo trajo muy frescamente, pero creo que es una interpelación al sistema médico. Despatologizar es una de las tareas, y la consulta que más viene creciendo es la de las personas no binarias. Hay personas trans que son binarias, varón, mujer, y hay personas que no quieren ser catalogadas ni como varones ni como mujeres, no les interesa y se definen fuera de este binario. Es otra forma más de, no me gusta la palabra, pero de normalidad dentro de las identidades de género, y que realmente tiene que ver con que hay identidades diferentes que no son binarias, que también tienen que ver con expresiones no binarias y a veces con cuerpos no binarios, que es otro tema complejo que viene creciendo dentro de lo que es el sistema de salud. Para los que van a seguir con este tema y se van a quedar pensando y demás, vos trabajaste, vamos, a esta altura ya estamos confianza. Sí, por favor. Después de toda esta charla. Sí. 2 libros que son centrales y que son también manuales en parte de ellos. Es importante también ese espacio, ¿no? Que haya textos de apoyo a partir de la experiencia de ustedes en el Durán, por ejemplo. Totalmente. Creo que yo estoy empeñado en producir material en nuestro idioma. Primero, creo que realmente tenemos muchas cosas que comunicar y el mundo, inclusive con el contexto de la ley, nos está mirando, y el libro No hay cuerpos equivocados, que ya es pionero, en 2012, lo escribí con Alba Piotto. Es una muestra que empieza a hablar de despatologización en toda América Latina, y el segundo es un manual de atención de la salud trans que hicimos con colegas del Hospital Durán. Tenemos que tener material de estudio, material de investigación en nuestro idioma, y esto es un aporte, y la idea es que otros profesionales lo tomen, lo modifiquen, lo enriquezcan, metiéndole cada uno su contexto, ¿no? Total. Creo que es importante este tema de poder tener material. Gracias por haber venido ambos. Gracias. No, gracias a vos. Creo que, nada, son necesarios estos programas, así que te lo agradezco yo. Gracias, Javier. Y por favor pregunten. O sea, creo que es lo más importante. Si te cruzas a una persona trans, preguntale todo. O sea, claro. Con Desde cómo te respeto, hablo. ¿no? Con respeto. Pero cómo te hablo, cómo te digo, cómo te llamás. La persona sabe cómo se llama. No importa lo que diga el documento. Exacto. Entonces, preguntar yo creo que es como no suponer. El no suponer con una persona trans es importantísimo. Bien. Porque ellos saben, nosotros sabemos a nuestra manera, a nuestra forma, y te vamos a ir explicando como podamos y con nuestras palabras todo lo que nos pasa. Pero preguntar es maravilloso. Claro. Genial. Bueno, buen tip que nos suma. Gracias de vuelta. Gracias. Por haber venido. Vamos a seguir con una nueva propuesta para seguir debatiendo. Hey girl, don't lie to me. Tell me, where did you stay last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole
Y en relación al cine, claro, vamos a hablar ahora de lo que Gabriela Mansilla escribió en un libro que fue llevado al cine. Es la historia de una madre y de su hija trans, Luana, la primera en tener un DNI con identidad de género, algo muy importante en términos históricos que se llevó al cine y después del tráiler hablamos con su director. Cuéntame un poco qué sintieron, qué les pasó cuando les dijeron que iban a ser papás de 2 varones. Una emoción muy grande. Algo tiene. ¿Él está triste o nervioso por algo? Dale, Manuel, jugá conmigo. ¿Cuánto hace quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca? Abajo de la cama, Manuel. ¿Te viste con mi ropa en los ojos? ¿Viste los ojos tristes que tiene? ¿Qué le pasa? ¿Soy una mala madre? Elías no es como Manuel. Manuel hace Es cosas... raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nene. Y es como que se siente nena. Que sea macho. Manuel es un nene. ¿Te quedó claro? Es necesario aplicar un método correctivo. No quiero un hijo maricón. Yo lo único que estoy viendo es un pibe que juega. ¡Loco, es tu hijo! Y lo único que haces es gritarle, es retarlo, es lo único que tiene de vos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu casa, Gabriela? ¿Qué pasa con tu hijo en tu casa? Yo creo que hay muchas posibilidades de que Manuel sea una niña trans. Mi nombre es Gabriela Mansilla. Tengo una hija trans de casi 6 años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. ¡Soy una nena y me llamo Luana! Isabela G.C. es la protagonista, la niña trans protagonista de esta ficción basada en hechos reales. Eleonora Wexler, Juan Palomino y Federico Palazzo, su director, está conectado con nosotros en esta noche para hablar un poquito de esta experiencia. ¿Cómo te va, Federico? Felicitaciones en primer lugar, ¿eh? Muchas gracias, Maxi. Gracias por el espacio la verdad que me encantó lo primero que dijiste, ¿no? Isabela G.C. es la protagonista porque independientemente de la valentía de este arco familiar, de la familia de Luana, con a la cabeza, por supuesto, Luana y su mamá, una mamá que realmente supo escuchar, nombraste a Isabela, que es la primera niña trans que participa en una película por primera vez en el mundo. Sí, y me parece que hayas arrancado por ahí es el puntapié inicial para esta visibilidad de derechos de nuestra diversidad humana. Total. Contame cómo fue el rodaje. Sé que Gabriela y Luana estuvieron en el rodaje. Digo, me cuentan que fue un rodaje muy especial, ¿no? Sí, fue un rodaje muy emotivo, un rodaje muy especial porque, bueno, todo el mundo estaba muy comprometido, desde todas las áreas, desde producción, las áreas técnicas, los actores, absolutamente todo el mundo. Y fue una verdadera epopeya también por el contexto en el que fue filmada la película, en un momento de muchas restricciones, en donde había que volver a sus casas a las 8 de la noche, y entonces escribí la película pensándola de una manera diurna, tratando de que sea abarcativa desde el punto de vista del acceso al público y que logremos de manera mancomunada con el equipo de producción una película apta para todo público, porque Claro. de eso se trata, tal cual lo que vos decís, ¿no? Que independientemente del valor cinematográfico o poético que la película pudiera tener, la batalla inexorablemente en esta instancia es cultural. La pregunta que todos queremos saber, ¿qué dijo Luana cuando vio su historia en la pantalla grande, no? Bueno, fue un rodaje, como también te decía, un rodaje muy angelado. Yo levantaba la cabeza de salir de mis monitores y veía a una comunidad cinematográfica emocionada, y Luana y Gabriela, que personalmente pedí que estuvieran presentes de manera permanente porque nosotros estábamos ilustrando su propia historia. ¿Cómo no salir de mi rack de director y girar la cabeza y buscar su brillo en los ojos? Claro. Luana y Gabriela, he perdido la cuenta por lo que me han contado de la cantidad de veces que vieron la película y de todo lo que para ellas esto generó, para Luana, para Elías, su hermanito mellizo, para todo ese arco familiar que también se inicia con una abuela que les supo explicar de qué se trata la verdadera profundidad de la palabra amor, ¿no? En cuanto al abrazo, al cuenco de familia con el que sincrónicamente esta familia pudo sacar la cabeza a flote para poder lograr que la visibilidad de derechos de esta niña
estuviera hoy presente de la manera en la que está en el mundo. Total. A través de la película, pero a través de esta historia, ¿no? Total. De la temática que esto nos trae. Definitivamente. Yo nena, yo princesa, un libro, una historia de vida primero, un libro y después una película que en este caso Federico Palazzo llevó al cine, al séptimo arte. Federico, gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Maxi, un saludo para todos. Bien, y seguimos ahora en el Festival del Bien Público y vamos a hablar del deporte y qué pasa con les deportistas trans, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Son o no son incluidas? Bueno, ella, claro, como patinadora fue incluida en los más altos estándares en el 2015 y en la competencia de patinadores profesionales es Alexa Petone. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Una experiencia, la tuya, digo que es las experiencias que tienen que ver con la no exclusión, ¿no? Porque a veces hablar de inclusión me parece que quizás no es el término correcto. Vamos a hablar de tu historia, vamos a hablar del deporte, pero si te parece compartimos un spot para un poco estimular la charla. This is Chris Mosier. Morning, Chris. Morning. Chris is the first transgender athlete to make the men's national team. Hey, Chris, how'd you know you'd be fast enough to compete against men? I didn't. Or strong enough? I didn't. Yeah, but how'd you know the team would accept you? I didn't. Or that you'd even be allowed to compete? I didn't. That must have been tough. Didn't you ever just want to give up? Yeah, but I didn't. Bueno, otra marca, en este caso Nike, que habla de estos temas que contábamos, ¿no? La publicidad los viene incorporando fuertemente en los últimos años. En el 2015 la Confederación Argentina de Patinaje te incluyó allí, Alexa, por tu talento, por tu despliegue. ¿Qué te pasa cuando ves este tipo de propuestas en torno a estas temáticas, ¿no? Que empiezan a incorporarse en los discursos? Bien, sobre todo creo que me parece que debe ser permanente la lucha colectiva en cuanto a la inclusión real, ¿no? Del deporte, entendiendo que el mundo deportivo es uno de los mundos más excluyentes, ¿sí? De los que vemos a diario transformándose. ¿Sí? Entonces, entender la lucha colectiva en este aspecto me parece que es fundamental. Teniendo en cuenta como eje transversal, ¿sí? De todo lo que implica el deporte, el biologicismo, ¿no? Yo hace varios días creo que en las redes sociales está muy permanente esto de esta deportista trans nadadora y de la fuerte resistencia que hay en las redes sociales sobre eso, ¿no? Sí. Del desconocimiento que hay sobre esos cuerpos y de esa estigmatización sobre esos cuerpos en el deporte. Entonces creo que sí, que hay un acompañamiento que es real, como lo sucedió en mi caso, ¿sí? Con esta Confederación Argentina de Patín, pero hay mucho trabajo por hacer, mucho. Y sobre todo a nivel internacional, ¿no? Hay mucha resistencia, ¿no? Las confederaciones, Sí. esos espacios manejados por varones cis en general, ¿no? Que no abren la cabeza. Sí, el COI, el Comité Olímpico Internacional, Por ejemplo, claro, no permite atletas trans, o está ahí como en la disyuntiva de qué podemos hacer y qué no, qué es lo que nos hace bien, ¿sí? Como comité y qué debemos representar también para toda una sociedad que te dice deportistas trans, no. Claro, claro. Y cuando se esgrimen esos, comillas, argumentos o argucias de, bueno, pero la cuestión física es distinta, ¿qué pensás cuando escuchás esas cosas? En el deporte, si no tenés disciplina, no va a haber resultados nunca. ¿Sí? Claro. Tengas el cuerpo que tengas la contextura física que tenga o no. Si no hay disciplina, no se tienen resultados. O sea, no se tiene más fuerza o más velocidad en este caso en patín si por ser hombre o haber sido hombre o ser mujer o haber sido mujer, ¿no? Pasa por otro lado. Tenemos acá el libro que editó Chirimbote, una editorial fundamental que se llama Soy Alexa y en el cual contás tu historia, ¿no? Y contada para las infancias, que es el tema del programa del día de hoy, ¿no? Las infancias trans. Material
urgente, ¿no? También este tipo de publicaciones. Sí, y necesario, necesario. Recién escuchaba al otro invitado hablar de esto, de las carencias, ¿no? En esa primera infancia, sus 4 o 5 años, y los materiales literarios son también muy ausentes en una etapa a no más de 6 años, 5 años, 10 años. Y que existe una editorial como Chirimbote que acompañe, ¿sí? A las infancias con esta colección Antiprincesas, y dentro de esa colección encontrar 2 antiprincesas como Susie Shock y yo, está buenísimo, ¿no? Es una alternativa más desde el amor para poder acompañar a esa infancia, ¿no? Porque mucha parte de la sociedad no nos entiende a las personas trans y travesti como adultas, ¿no? Susie Shock menciona siempre esto, que nos imaginan como que salimos de atrás de un árbol a los 30 años. Claro. No hubo vida previa. Sin haber entendido estos primeros años tan fundamentales, ¿no? en la construcción identitaria. Claro. Para llegar a ese 2015, a ese reconocimiento, a un lugar que vos ocupás, un lugar destacado, dentro del universo del patinaje o del patín, me imagino que también, es disciplina, y también el deporte en este caso ayudó, ¿no? A la no exclusión. ¿Fue así? ¿O no? Sí, en un principio sí. Sí, yo, por ejemplo, yo soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que es un pueblo bastante conservador y chico, y haber sido deportista ahí, haberme destacado en el deporte, ayudó un poco a esto de insertarme en la sociedad. Después entendiendo que no era una inserción real. Sí, en mi adolescencia entendí que no había una inserción real. Entendí que no estaba, el sistema deportivo no estaba dejándome competir como realmente era. Entonces ahí empieza como este proceso de mi pausa, de decir, bueno, hasta acá lo voy a hacer. ¿Sí? Resignar lo que más amo, que es patinar, por no un reconocimiento identitario, ¿no? Entonces ahí empieza esta búsqueda de poder seguir en el deporte, pero también en esta búsqueda, ¿no? En este acompañamiento tan fundamental para mí. Y tuve la suerte, más que un privilegio, de haberme encontrado con el presidente de la Confederación Argentina de Patín, Esteban González, que me escuchó y que yo le manifesté mi locura, y me dijo, sí, Alexa, es lo que corresponde. Y bueno, y después vino todo lo demás, ¿no? Claro. Pero sin eso no hubiera sucedido. Sin eso no hubiese sucedido. Y también fui un inconsciente, porque yo pensé que esto replicaba en todas las confederaciones. Y después, con el tiempo, involucrándome más en la militancia y en el compromiso de mi compañerismo con las demás chicas, entendí que no, que había una resistencia muy presente. Gracias por haber venido, Alexa. No, por favor. Alexa Petone con nosotros, historia de vida, historia de logro a través del mundo del deporte, de la propia gesta del talento, y de algunas personas que sí tienen, ¿no? Una mentalidad a la altura, ¿no? De las circunstancias. Bueno, la creatividad, las historias, la reflexión, atravesando el programa de hoy, ojalá les haya gustado y les haya movido también para preguntarse cosas como nos preguntamos, en definitiva, todes, ¿no? También sobre el lenguaje inclusivo, que no lo mencionamos, pero lo usamos. La semana que viene hay mucho más en el Festival del Bien Público. Gracias, buenas noches.